Como todas las cosas, la política uruguaya también tiene sus claroscuros, colores, matices, que muchas veces nos salen a la luz. Vamos a descubrirlos juntos en esta pincelada. Mano tendida. Ese fue el título del Observador al otro día de la asunción del presidente Txamandu Orsi. La mano de referencia estaba tendida hacia la oposición y es verdad, el presidente Orsi tiró buenas ondas, dijo que se tenía que terminar el país de las dos mitades, del ordeno y mando, en fin. Pero hay mala noticia, ¿no? Porque tal como están las cosas, es muy probable que esa mano termine mordida, ¿no? Y que lo único que está por discutirse es el tamaño de las dentelladas. Está claro que Orsi no quiere problemas, pero los asuntos a abordar van a ser de tal peso que es evidente que va a haber choques entre la oposición y el gobierno. No duró ni 3 días la paz entre unos y otros. A los 3 días de asumido Orsi, la Cancillería tomó la decisión de cambiar la postura del gobierno de la calle Pou en cuanto a Venezuela y en lugar de reconocer a Edmundo González como presidente, dijo que no reconocía a ninguno de los dos. Bueno, ahí las críticas fueron muy duras, se cuestionó a Orsi por estar apoyando una dictadura, se dijo que se le ponía la imagen del país internacionalmente por el piso, pero este era un choque previsible, en un asunto donde había temas de principios de fondo. Pero, ¿qué puede pasar de aquí en más? En la relación entre el gobierno y la oposición. En la oposición hay 2 grandes bloques. Por un lado están lo que podríamos llamar como moderados. Ahí están, entre otros, el ex candidato presidencial Álvaro Delgado, el nacionalista, un hombre moderado, de diálogo, y uno de los líderes colorados, Pedro Bordaberry. Delgado, la noche misma, cuando perdió las elecciones, esa noche misma, dijo que le tendía las 2 manos a Orsi y que estaba a la orden. Bordaberry, al otro día de las elecciones, fue a visitar al presidente electo y le dijo que lo felicitaba y que estaba para colaborar. Por el otro lado está el bloque de los duros. Ahí está, entre otros, el espacio 40 de los senadores Javier García y Sebastián da Silva y el otro líder colorado, Andrés Ojeda. En este sector existe la idea de que al Frente Amplio hay que correrlo por derecha, que la oposición tiene que ser lo menos tibia posible. Dicen que no paga electoralmente la tibieza. Ponen como ejemplo, por ejemplo, a nivel local, lo que sucedió en las elecciones del 2009 con el dirigente blanco Jorge Larrañaga, que perdió la interna blanca después de reunirse varias veces con José Mujica para acordar temas comunes. Es verdad que muchos blancos conservadores no le perdonaron eso a Larrañaga, pero es verdad que después Larrañaga siguió perdiendo elecciones internas y que el único motivo no fue ese, fue multicausal la derrota de Larrañaga. Los duros de la oposición también te señalan países europeos donde ha crecido la ultraderecha, pero con realidades muy lejanas a la de Uruguay. Te dicen, mirá Milei, se comió el peronismo. Pero el Frente Amplio no es el peronismo y Milei llegó donde llegó, entre otras cosas, porque la clase política argentina, la credibilidad de los políticos argentinos, está por el piso, cosa que no sucede en Uruguay, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Ahora, esta estrategia de radicalizar la oposición al Frente Amplio tiene muchos riesgos, ¿no? Yo he hablado con gente cercana a los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti y me dicen que puede resultar nefasta. Me dicen, no está en el ADN de los uruguayos el radicalismo. Pero se verá cómo se acomodan los tantos ahí. Ahora, si el gobierno quiere que la oposición tenga una actitud piadosa, no puede hacer lo que hizo en los últimos días, caer en la incongruencia en la que cayó en los últimos días. Por un lado, ya el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz,
diciendo que el gobierno de la calle Pou le dejó un coche fundido, sin nafta, rayado, tratando de sembrar la idea de la herencia maldita, ¿no? Y por otro lado, el mismo día sale el ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, a decir que tenemos una economía sólida. Bueno, ahí le llenaron la cara de dedos, y es evidente. Lo que no puede hacer el Frente Amplio tampoco es lo que hizo en la Cámara de Diputados en estas últimas horas. Planteó como asunto de vital importancia un homenaje al líder tupamaro fallecido Raúl Sendic. Sendic estuvo a los tiros en la década del 60 y del 70 contra gobiernos blancos y colorados. ¿Y qué se le ocurre al Frente Amplio? Plantearle a los blancos y colorados que le hagan un homenaje nada menos que a Raúl Sendic. Por supuesto, pasó lo que tenía que pasar. Estuvieron horas en el Parlamento hablando de asuntos de hace 60 años. A mí me parece, o sea, que la situación del Uruguay no da para estos juegos, ¿no? Para estos chisporroteos menores. El senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, dijo que el Uruguay no está en el país de las maravillas de Alicia y tampoco en el infierno del Dante. Es verdad, o no tanto, porque hay gente que sí está viviendo en el infierno. Hay que ver lo que es la situación de los cantegriles. Yo cuando escucho a los políticos pelearse por estas menudencias, hay gente en los cantegriles que come mal, que vive en ranchos hace décadas entre la mierda y que ninguno de los partidos políticos en la oposición, en el gobierno, le han dado soluciones. Y yo digo, yo cuando veo a los políticos en estas discusiones, al santo botón, me acuerdo de una frase del caudillo blanco Wilson Ferreira Lunate, que allá por 1986, cuando los políticos retomaron el poder después de 12 años de dictadura, Wilson advertía: si no somos capaces de asegurarles una vida digna y decorosa a 3 millones de orientales, lo dije antes y lo repito ahora, somos unos criminales. Somos unos criminales. El que quiera oír, que oiga.